OncoCiruped. Hoy el tema va a ser sobre tumores de células germinales y vamos a presentar dos casos clínicos. El doctor Leopold avisó que podía llegar un poquito más tarde. Va a presentar primero el doctor Albert Pastén, que es cirujano pediatra de la Universidad de Concepción, que trabaja en el Hospital Guillermo Grand Benavente, en conjunto con el resto de su equipo, que está compuesto por el doctor Julio Llévenes, cirujano pediatra del Hospital de Concepción, formado en el Hospital Calvo Maquena y en el San Juan de Dios, actualmente trabajando en el equipo de oncología del Hospital de Concepción. El doctor Carlos Toledo, radiólogo pediátrico, formado en la especialidad y la subespecialidad en la Universidad Católica de Chile, trabajando actualmente en el Hospital Guillermo Grand Benavente. Y Esteban Gutiérrez, ginecólogo de la Universidad de Concepción, especializado en gineco-oncología en la Universidad Católica de Chile. En nuestra mesa redonda hoy se encuentra el doctor Juan Tordesilla, oncólogo del Hospital Roberto del Rive de la Clínica Santa María, la doctora Simone Aviv, full professor de cirugía pediátrica en Federal de Sao Paulo, jefe de cirugía pediátrica del Instituto Pediátrico Oncológico GRAC de Sao Paulo y presidente del IPSO actualmente. La doctora Vilani Kremer, cirujano pediatra del Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, Universidad de Sao Paulo, y especialista en oncología, miembro del protocolo SLAO de tumores de células germinales y coordinador de oncología de la Asociación Brasileña de Cirugía Pediátrica. Muchas gracias. Va a partir el doctor Pastene presentando su caso clínico. Gracias, doctora Delgado. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer la oportunidad que nos da la sociedad de presentar un caso clínico nuestro en equipo, que creo que es la forma correcta de hacerlo. Así que les vamos a contar de qué se trata el caso ahora. Ya. ¿Me avisan por favor si ven bien la pantalla? Se ve bien. Perfecto. Entonces, les vamos a contar un caso clínico que tuvimos durante el año pasado en nuestro hospital, Guillermo Gran Benavente de Concepción, en el centro sur de Chile. Ya nosotros somos el equipo de cirugía oncológica entonces del Hospital Regional de Concepción. En nuestro caso, versa de una adolescente de sexo femenino de 14 años, que proviene de la zona rural de Contulmo, que ya de por sí es una comuna más bien rural, ya en el extremo sur de la provincia de Arauco, que está en el extremo sur de la región del Biobío. Ya esta paciente tiene una historia social compleja porque ella vive al cuidado de una vecina, porque sus padres murieron durante el 2017 por distintas patologías crónicas, ya, y hasta el momento no presentaba antecedentes mórbidos médicos ni quirúrgicos. Ya ella consultó en su hospital de origen, en Contulmo, en junio del 2019 por la aparición de una masa abdominal de 3 meses de evolución, que se había asociado a baja de peso sin otros síntomas relatados. En ese hospital se dispone de un laboratorio muy básico, se le tomaron algunos exámenes destacando una velocidad de microsedimentación de 112. Así que los colegas médicos generales del hospital de Contulmo la derivaron sin demora a nuestro hospital para estudio. La paciente llegó en buenas condiciones, una paciente cooperadora, muy dulce, muy simpática, y al examen, por supuesto, destacó una masa abdominal evidente, dura, fija, de superficie más bien irregular, que ocupaba prácticamente toda la cavidad, y era indolora la palpación. La verdad es que era tremenda, o sea, simulando un embarazo ya de tercer trimestre, básicamente. Dentro del laboratorio, a destacar del ingreso, podemos decir que tenía una VHS que ya estaba alta antes, que aquí sigue bastante alta, una LDH también bastante alterada, con fosfatasas alcalinas también alteradas, y respecto del estudio de marcadores tumorales tenía una beta HCG alta,
no brutalmente alta, pero alta. Entonces, Ale, por favor, ayúdame con las preguntas. La primera pregunta que planteamos a la audiencia. Hoy día no están en formato votación, así que básicamente son preguntas para la mesa redonda y para quien quiera dar su opinión. Perfecto, pero a mí me sale que están votando igual, ¿eh? Mientras tanto, le podemos ir preguntando a nuestros invitados qué les parece. Doctora Aviv. Simone, what do you think about this case right now? Entendem se eu falar português? Ou preferem? Intenta português e veamos qué pasa. Ok. Então, como se trata de uma adolescente, o diagnóstico de embaraço deve ser contemplado. Entretanto, chama atenção o aumento dos marcadores. Então, também pensaria em tumor maligno de células germinativas. Nós tivemos um caso também muito emblemático, que era uma adolescente que era criada pelo padrasto. Então, achavam que era embaraço e não tumor. E nós tiramos um teratoma dessa menina que pesou 3 quilos e alguma coisa. Então, sempre a gente precisa tomar cuidado. O padrasto quase era maltratado pelas pessoas porque achavam que ele abusava dela. E, na verdade, ele era a única pessoa que cuidava dela, porque a mãe tinha abandonado. E ela tinha um tumor e não embaraço. Conseguiram entender no português? Sim? Entendió perfecto. Ok. Gloria. Sí, dime. De acuerdo al protocolo nacional, que es el mismo Gallup que usan las colegas brasileñas y que lidera el doctor López, indudablemente con 2 marcadores positivos, la LDH y la gonadotropina crónica elevada, más la clínica evidente, más la edad, uno debería pensar que tiene un tumor de células germinales en etapa más avanzada, por lo menos 3 o 4. Sí, es real. Vilani, what do you think about the case? Hola, buenas noches. Yo voy a hablar en portuñol, sí, espero que me comprendan. La hipótesis más probable es un tumor de células germinales, porque lo embarazo, lo beta-HCG, puede estar más grande, pero que la deshidrogenasa láctica y VHS no estaría alimentado como esto. La niña no tendría una pérdida de peso como tuve. Yo pienso que con esos marcadores, de entre los tumores germinales, podríamos tener un teratoma ovárico inmaturo. No es tan común que se alimente tanto la beta-HCG, pero que puede.
que se puede ser un carcinoma embrionario, que también tiene una marcación que no es tan grande, o un dirgeminoma. Son los tres de entre los tumores germinales que son los más probables de estarmos con esta niña. Entonces, tenemos tres cosas para pensarnos en tumores germinales, que son la pérdida de peso. Entonces, siempre pensamos en algo de tumor, en tema de tumor. Lo DHL, la deshidrogenase, que cuando hablamos de tumores germinales, cuando tiene un con 50% más grande, tenemos un pronóstico un poco más peor. Lo marcador específico que es la beta-HG. Entonces, lo diagnóstico más probable es lo número 2. Gracias. Gracias, Vilani. ¿Y nos puedes contar, Albert, cómo salió la votación? Déjenme ver. Me parecía que se las había compartido. Ahí la ven. Sí. Ganó el tumor, ahí está. Tumor maligno de células germinales, la mayoría de la gente. Exacto. Ya. ¿Seguimos entonces? Sí, Albert. Bueno, ahora invito al doctor Carlos Toledo, radiólogo pediátrico, que ya fue presentado, para que por favor se desilencie. Gracias, Albert. Bueno, ahí ese fue el primer examen que se realizó en nuestra unidad cuando llegó al Hospital Regional de Concepción, y se veía una gran masa sólida, homogénea, bastante homogénea. Y si ustedes se fijan en los bordes son más bien lobulados, no parecía una masa tan infiltrativa. No se veían calcificaciones, así que evidentemente la primera impresión fue que era un gran tumor sólido que ocupaba prácticamente toda la cavidad abdominal, llegaba incluso hasta el borde del hígado. Posteriormente fue a una tomografía computada, y hay algunas imágenes seleccionadas de la tomografía computada, y evidentemente se ve que es un gran tumor, como ustedes pueden apreciar ahí, que tenía además un compromiso importante de adenopatías retroperitoneales. Había un poco de líquido libre, una moderada cantidad de ascitis asociada, y producía un gran efecto de masa sobre las estructuras vecinas. No parecía un tumor tan infiltrativo, sino que más bien producía un extenso efecto de masa desplazando a todas las estructuras que estaban alrededor. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta al respecto. ¿Qué prefieren, resonancia o TAC para quienes están en el panel y por qué? ¿Habrán entendido? ¿Sí? Doctora Kremer, por favor, si nos podría decir su preferencia. Si fuera disponible, yo prefiero la resonancia magnética, porque se puede dar un poco más de informaciones, se tiene la estructura. Por ejemplo, si es un tumor del tipo teratoma, es muy tranquilo por una resonancia, saber que es un teratoma. Otro tumor que es posible por sus características son los disgerminomas. También son tumores que es posible por la imagen hablar que es un disgerminoma o un teratoma maduro. Y para Alpelvi es un examen muy bueno para ver las estructuras que están juntas, se tiene plano de clivaje. Para la preparación cirúrgica yo prefiero, cuando es pelvi para ovario, la resonancia. Doctor Tordesilla.
En el protocolo nacional también está, aunque son complementarias, ecografía primero, TAC, que no se ve muy bien a nivel pelviano, y la resonancia es nuestro método radiológico de elección por todas las antecedentes que aportaba la doctora. Es verdad que sobre todo para el teratoma es muy importante porque en realidad la resonancia, o desde el punto de vista quirúrgico, da el plano de clivaje probablemente. Doctor Toledo, una pregunta. Con las imágenes que usted está viendo en este escáner, ¿usted podría orientar hacia la etiología de la patología? Obviamente estas imágenes son seleccionadas, pero en el análisis inicial que hicimos, nos pareció que era un tumor de origen ovárico. El útero se veía separado del tumor, no parecía tener un origen uterino, sino más bien ovárico o anexial, y su origen era más claramente pelviano, y además la diseminación que tenía, que era hacia el retroperitoneo, orientaba que era un tumor de ese origen, más que un tumor abdominal propiamente tal. Y con la historia y con los marcadores tumorales y con las imágenes propias, ¿usted podría orientarse a la histología particular del tumor? Bueno, un teratoma maduro lo podíamos descartar absolutamente, porque era un tumor que no tenía grasa, ni tampoco calcificaciones. Era solamente un tumor sólido homogéneo. Por lo tanto, eso evidentemente orienta más hacia un tumor tipo digerminoma más que otro tipo de tumor, digamos. Al ser un tumor homogéneo, sólido, con las características que mencioné, y al no tener ni grasa ni calcificaciones en su estructura interna, orientada más hacia ese tipo de tumor. Nosotros no usamos resonancia, pero la verdad es que la disponibilidad es muy limitada, y como en este caso teníamos que tomar una resolución rápida, pasamos antes de la resonancia al TAC, sabiendo que la mejor opción es la resonancia magnética. En el fondo le hacía las preguntas con respecto a las imágenes, porque es como, si bien está súper descrito que por imágenes uno no puede diferenciar entre las histologías de tumores digerminales, o sea, perdón, de tumores germinales, este es como bien lobulado y con sus tabiques en el interior que son como súper característicos de los germinomas. Muchas gracias. Así es. Adelante, Al. Y seguimos con otra pregunta para nuestro panel de expertos. Antes de contarles qué hicimos nosotros, entonces los invitamos a que nos comenten cuáles serían, a su juicio, la conducta a seguir después de tener todos estos antecedentes en la mesa. Dr. Simone, can you tell us, please, what do you think? Nós temos tendo marcadores elevados, teoricamente você pode começar o tratamento quimioterápico. Entretanto, como você não conseguiu determinar ainda a origem do tumor, pelo que eu entendi, certo? Talvez fazer uma biópsia ou uma ressecção inicial não muito agressiva, a não ser que fosse facilmente ressecável. De germinomas, como foi levantada a hipótese pela radiologia, podem ter uma porcentagem não desprezível de doenças bilaterais, por exemplo, no ovário. E não é uma coisa muito agradável, como primeira arma terapêutica, você realizar, por exemplo, uma oforectomia bilateral. Então, se a decisão for fazer a cirurgia, é muito importante conversar muito bem com a família sobre essa possibilidade, para que todos estejam cientes, dependendo do achado intraoperatório.
Doctora Kremer, ¿te gustaría agregar algo? ¿Piensas igual o tendrías una conducta distinta? Sí, yo pienso que estamos hablando de una tumoración que es muy amplia, que ya tiene un compromiso de los linfonodos. Entonces, la niña va a tener que hacer la quimioterapia. Entonces, puede seguir por lo camino de la cirugía, si fuera, porque para ovario muchas veces es una lesión muy amplia, pero que es fácil de hacer la cirugía, no necesariamente porque es muy grande que no se puede hacer la cirugía. Puede se partir para la cirugía, pero que puede también hacer una biopsia por la intervención, una biopsia por trucut para confirmar lo diagnóstico, pero que cuando tenemos marcadores elevados, una tumoración que es móvil, entonces un poco móvil, pero que ya pensamos que puede ser ovárica, puedes empezar la quimioterapia incluso sin biopsia. Los protocolos de tumores germinales puedes hacer. Claro que es siempre importante cuando se puede hacer la biopsia, pero que no es necesario siempre se hacer la biopsia. Puedes hacer la quimioterapia antes y después partir para la cirugía cuando se tiene una reducción de la tumoración. Si estamos pensando en tumores germinales, tenemos como un 10% de los tumores en otro ovario junto, que puede ser tanto sincrónico como en otro tiempo, que se puede ser metacrónico, ¿sí? Como 10% van a ser bilaterales, no necesariamente en lo mismo tiempo. Y tiene que hacer también un otro examen que se llama quimerismo, que se puede estar presente en las niñas que se compruebe que se tiene un tumor del tipo disgerminoma. Entonces, si tenemos un disgerminoma que es comprobable, se puede sentir si es bilateral o si no es siempre que es posible hacer un quimerismo, es un quimerismo XY, porque se puede, cuando se está presente, tiene más posibilidad de ser bilateral. Entonces, podemos seguir todos los caminos que se quiera. Puede ser hacer la cirugía, puede ser hacer la biopsia, puede ser hacer la quimioterapia. Yo creo que en este caso, como tiene un compromiso de los linfonodos, que es importante, tal vez una biopsia que es tranquilo, que se puede seguir con la quimioterapia. Doctora, una pregunta, doctora Kremer. En el fondo, usted dice que no es necesario hacer la biopsia considerando que tenemos una alfa-feto normal y una beta-13G levemente elevada que podría estar en el contexto de un germinoma en etapa tardía, en el fondo. ¿Eso? Sí. En el protocolo ISLA-OPE, que son los protocolos seguidos de tumores germinales, se puede hacer no solo para los tumores como los disgerminomas, como para todos. Los más que hacemos son siempre los tumores del mediastino, que muchas veces son muy difíciles de hacer un abordaje. Entonces, se tiene un marcador específico para tumor germinal, tienes una imagen específica que se puede hacer, no importa de dónde es, si es de ovario, si es de retroperitoneo, que se puede empezar la quimioterapia. Si el niño o la niña no está en condición de ir para cirugía, no tiene cómo aguardar la biopsia, se puede hacer la quimioterapia en inicio del tratamiento y después hace la biopsia o la cirugía más definitiva. Muchas gracias. Doctor Tordesilla, ¿cuál sería su opinión con respecto a este paciente? ¿Cómo lo habría orientado y sus sugerencias? Habitualmente una niña de 14 años probablemente el diagnóstico más frecuente es el disgerminoma, más aún con los dos marcadores, la LDH elevada, muy elevada, y la gonadotropina coriónica. Si no está en una situación quirúrgica aguda, como puede ser otra posibilidad de que debute un tumor ovárico, creo yo que en el tiempo de evolución, con un abdomen que estaba hablando, de acuerdo a la descripción del doctor, creo que habría iniciado 2 ciclos de quimioterapia de acuerdo a nuestro protocolo y ver la respuesta que tenga luego de 2 ciclos y después probablemente llegar a una biopsia. Pero si tiene metástasis ya es bueno con una enfermedad diseminada desde el punto de vista abdominal, iniciar quimioterapia 2 ciclos y ver la respuesta que tenga con marcadores. Eso es lo que habríamos hecho nosotros de acuerdo al protocolo. Muchas gracias, doctor. Albert, si quieres, seguimos.
sigamos. Decidimos operarla. Se conversó en conjunto con los oncólogos del hospital y con la ayuda del doctor Gutiérrez, que ya fue presentado, a quien pido que abra su micrófono, para que como gineco-oncólogo, para que nos cuente un poco qué pasó en la cirugía. Esteban. Hola, buenas tardes. Mira, desde el punto de vista oncológico, la paciente, aparte del tumor, obviamente tenía un compromiso masivo pelviano. No solamente tenía estas dos lesiones y la adenopatía, el conglomerado adenopático. También tenía, como bien dice la presentación, tenía enfermedad peritoneal. Y eso ya lo categoriza una enfermedad bastante más avanzada que solo compromiso linfático. Entonces esta paciente tenía una enfermedad masiva a nivel pelviano, tenía carcinomatosis peritoneal, pese a que era bien localizada, y aparte también tenía un aumento tumoral, tenía implantes en el aumento. Nosotros cuando entramos en la cirugía, claro, teníamos la imagen de solamente compromiso de un ovario, pero uno sabe que en general los digerminomas pueden tener compromiso bilateral. Obviamente en el TAC, por el tamaño de la lesión primaria o del ovario más grande, no se podía diferenciar bien si tenía o no compromiso del otro ovario. Cuando entramos en la cirugía, claramente tenía compromiso ovárico bilateral y además tenía, como se veía en la imagen, tenía un tumor bastante grande, más o menos unos 30 centímetros, que llegaba casi al cifoide. Y aparte, tenía un conglomerado adenopático que partía del tronco celíaco e incluso llegaba abajo los vasos, la bifurcación de la aorta. Entonces tenía un compromiso adenopático bastante extenso, ¿ya? Y ahí se ve cuando estamos, este era el ovario contralateral. La primera imagen es el tumor primario que se veía en la cirugía y este es el tumor, el ovario contralateral, ¿ya? Obviamente siempre es una decisión difícil hacer una salpingoforectomía bilateral en un tipo de estos pacientes, pero realmente tenía un compromiso completo de ambos ovarios, no se identificaba tejido ovárico sano, ¿no? En ninguno de los dos ovarios. Doctor Llévenes, ¿quisiera usted añadir algo? Buenas tardes. Yo quisiera agregar que, bueno, el tumor pesó alrededor de 4 kilos 180 gramos, 187 gramos. Así que era bastante grande y la cirugía en general no fue una cirugía dificultosa. Se pudo resecar. Sí hubo un sangrado moderado y en definitiva no resecamos el conglomerado adenopático que refería el doctor Gutiérrez. Decidimos dejarlo para una segunda cirugía o reevaluar después de la quimioterapia. Por el grado de compromiso que podríamos generar, y preferimos dejar eso para que se resolviera con quimioterapia y reevaluar posteriormente. Yo quisiera preguntar a la mesa de expertos si es que, bueno, a todo esto, por favor, quien quiera hacer alguna pregunta, hágala llegar por el chat y la vamos a subir inmediatamente a la mesa de expertos. Hay que aprovechar que tenemos gente con mucho conocimiento del tema. Quisiera pedir de manera voluntaria si alguno de los miembros de la mesa me podría contar un poco si ve alguna alternativa en la que pudiésemos haber preservado un poco de fertilidad en esta niña. Cabe, disculpa, agregar un segundo, que se conservó el útero. Ya el útero estaba sin enfermedad, por ende la paciente tiene una opción de ovodonación, ¿ya? Pese obviamente no con sus propios, no con su función ovárica propia, pero sí tiene opción de ovodonación. Doctora Simone, ¿ha visto algún paciente así? ¿Han podido en algún momento dejar algún paciente con preservación de los ovarios en un paciente similar a este? Muchas gracias, doctor Gutiérrez.
Normalmente, nós evitamos ser muito... fazer cirurgias muito extensas como primeiro approach. Nós tivemos um caso em que, ao contrário deste, tinha massas, a gente conseguiu ver na imagem que tinha massas ovarianas bilaterais, entretanto, não tinha marcadores aumentados. E foi muito desconfortável realizar a forectomia bilateral, mas tratava-se de tuberculose ovariana em ambos os ovários, né? Então, mas nesse caso não, a gente sabe que tem marcador aumentado. Nós recebemos algumas vezes no GRAAC pacientes operados em outros hospitais com cirurgias grandes, sendo que se você tem a informação do marcador aumentado, você pode fazer procedimentos menores depois de alguns ciclos de quimioterapia. Pelo que eu estou vendo da imagem aqui, como foi a decisão fazer a cirurgia, não daria para preservar o ovário. A gente não sabe qual seria a resposta, por exemplo, se a opção fosse fazer quimioterapia pré-operatória, se daria para você fazer algum tipo de preservação. Nós tivemos algumas crianças e adolescentes que apresentaram tumores metacrônicos, como a Vilani falou, e, por exemplo, não eram nem de germinomas, eram teratomas de ovário metacrônicos bilaterais, e que, por medo de recidiva da doença, mesmo tendo a possibilidade de preservar o ovário, a família e o paciente não quiseram, por medo de recidiva da doença, né? Então, isso são coisas que devem ser conversadas. Mas, macroscopicamente, eu não vi nenhum tecido ovariano passível de preservação. O que nós fazemos quando a gente tem dúvida é sempre envolver a equipe de preservação de fertilidade no momento da cirurgia, para que essa avaliação seja feita em conjunto também com eles. Doctora Kremer, ¿usted tiene la experiencia de algún caso o alguna sugerencia con respecto a este caso en particular o con otro, si cree que habría sido posible preservar tejido ovárico? Yo creo es muy fácil o muy difícil hablar después de la cirugía, ¿no? Cuando estás en la cirugía, la decisión es muy compleja. Entonces, es fácil hablar de después, que vemos que habría otras posibilidades, ¿sí? Yo creo que en la hora que hicieron la cirugía fue el correcto. Pero que pensando para otros casos futuros, que se puede tener lo mismo, cuando tenemos un conglomerado de linfonodos, que sabemos que va a hacer la quimioterapia, que va a hacer un tratamiento, entonces yo creo que tal vez hacer una quimioterapia y después hacer avaliación, puede ser que sería lo mismo, puede ser, pero que tal vez podríamos hacer alguna preservación. Yo creo que tal vez si fuera en ovario derecho más arriba, se parece que tiene algo un poco más como un tejido ovárico que se podría preservar, pero que en la hora de la cirugía fuera el correcto. Pero que si vamos a tener otro caso como ese, que tenemos los marcadores más elevados, que tenemos una tumoración que no es posible saber de dónde ver y que se tiene un linfonodo que tiene ya un acometimiento, tal vez empezar la quimioterapia mismo que no se fuera posible hacer la biopsia, que se puede hacer. Entonces, yo creo que tal vez para un próximo caso empezar la quimioterapia y después hacer la cirugía, porque vamos a hacer una cirugía con una incisión más pequeña, con un sangrado más pequeño y tal vez con una preservación ovárica, tal vez no, pero que se puede intentar, porque vamos a hacer la quimioterapia, no es una cirugía que vamos a hacer porque si sacamos toda la tumoración no vamos a hacer la quimioterapia, vamos a hacer de todo. Entonces yo creo que tal vez empezar con la inversión de las órdenes.
Doctor Tordesilla, una pregunta. ¿Esta quimioterapia que va a recibir el paciente le permite preservar fertilidad posteriormente? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que la doctora, estoy absolutamente de acuerdo con la opinión de la doctora. Hemos evolucionado desde el punto de vista de lo que significaba antes una cirugía mutilante y ahora, con los marcadores en la mano, es verdad que es bien fácil hablar después pero con el doctor cirujano ahí, con estas tremendas masas tumorales bilaterales, es súper importante, pero quizás con los marcadores, con ganglios positivos, con el compromiso peritoneal y el compromiso del aumento, creo que yo estoy de acuerdo con la doctora, una biopsia o probablemente sacar el que esté más comprometido y dejar el otro para ver si le queda un poco de tejido ovárico, tratando de que el efecto de la quimioterapia luego de 2 o 3 ciclos y ver la reevaluación con un second look probablemente como fue después, pero en este momento agudo creo que habría hecho quimioterapia y después habría hecho un second look quirúrgico, pero eso mirándolo después, pero es bien difícil el momento quirúrgico de esta paciente. Otra pregunta que me recibo del público es si alguno de los cirujanos habría realizado la resección del conglomerado ganglionar en el mismo procedimiento quirúrgico. No. En el protocolo incluso no es una práctica que se debe hacer, porque lo conglomerado es una evaluación que podemos hacer de la respuesta de la quimioterapia y partimos después, algunas veces no se necesita incluso hacer, porque puede ser una respuesta que es tan buena con los marcadores que son negativos después, que algunas veces no es necesario. La morbidad de hacer la resección de los linfonodos es muy grande. Entonces puede hacer un post-quirúrgico un poco más complejo. Incluso la quimioterapia tiene que esperar un poco más. Muchas gracias. ¿Sigo? ¿Ale? ¿Sigo? Sí, adelante. Bueno, sigamos. La paciente estuvo en la unidad de cuidados intensivos por 24 horas, más que nada porque hubo igual una pérdida de sangre, si bien no fue masiva, pero tampoco fue despreciable, y porque anestesia nos sugirió que hiciera sus primeras horas de postoperatorio en UCI, las hizo ahí. Se puso el catéter con reservorio unos días después. Tuvo un alza febril y alza de parámetros inflamatorios que al final terminó descartándose alguna complicación quirúrgica y fue catalogada como una manifestación paraneoplásica. Evolucionó en buenas condiciones, y este es el informe de la biopsia, de las biopsias, para que aquí pueden ver que el tamaño del tumor anexial derecho y el compromiso también del anexo izquierdo, con el mismo digerminoma clásico puro del ovario. Ya, los implantes paritocólicos, el aumento, el apéndice sin atipía y la citología del líquido peritoneal que se tomó en el momento del acto quirúrgico. Esta fue en resumen la etapificación del COG, de acuerdo al compromiso que tenía la paciente. Esta es la etapificación de la FIGO también. Y se inició quimioterapia el 4 de julio, unas semanas después de la cirugía, 2 o 3 semanas después. El control de beta-HCG fue menor de 2 el 5 de agosto, y se definió hacer un TAC de control para definir la conducta quirúrgica respecto del conglomerado de adenopatías que la paciente tenía en el retroperitoneo. Después hacer este TAC de control después del tercer ciclo.
Doctor Toledo, por favor. Esa es una imagen seleccionada de la tomografía de control. Se ve una significativa reducción del tamaño del conglomerado de adenopatía. Solamente se ve una pequeña cantidad de tejido entre la aorta y la vena cava, y se aprecia también incidentalmente una dilatación residual del uréter, pero que se había producido una gran dilatación previa por el tamaño del tumor, por el componente obstructivo fundamentalmente. Gracias, doctor. Y de nuevo, les invitamos a nuestro panel de expertos a que nos cuenten un poco qué harían ellos con este conglomerado de adenopatía a la luz de los exámenes de control y del TAC. Por favor. Vai, Elani. Pode falar. Es una parte muy difícil ahora de hacer la decisión en hacer la cirugía, que podremos tener un tumor que sea residual, con marcadores que son negativos ahora, pero que se puede tener células neoplásticas. Entonces, yo creo que la resección es más segura para nuestra tranquilidad, porque puede ser que sea solo necrosis, pero que se puede tener algo residual. Y yo creo que esta es la parte más difícil. La resección de los linfonodos son la parte más difícil de la cirugía, pero que es lo que va a nos dar la tranquilidad. Si es un linfonodo que está en una área muy compleja para hacer la cirugía, que se tiene un riesgo muy grande, se puede también hacer el control con los marcadores y las imágenes. Pero que cuando se tiene imágenes que son positivas y marcadores negativos, tiene que se hacer la resección. Una cosa también, los radiólogos, yo creo que no habló, la característica del linfonodo. Si es un linfonodo que está con una característica radiológica que tiene una sospecha de la tumoración o no. Si fuera posible saber esto, tal vez no necesita la cirugía, pero que es más seguro hacer la resección de los linfonodos. Porque si está negativo, se cierra el tratamiento y el control. Muchas gracias, doctora. Adelante, Alberto. Entonces, tal como dice... ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto. Parece, vocês já tinham o resultado anatomopatológico como de germinoma puro, mas, eventualmente, esses tumores podem ser mistos. E, em sendo mistos, mesmo com marcadores negativos e uma imagem persistente após a quimioterapia, como a Vilani disse, indica a cirurgia. Também tem o risco do overgrowing teratoma. Então, primeiro, por dois motivos. Primeiro, aquilo pode ser um tecido cicatricial, já que a doença era muito extensa antes da quimio, ou ainda pode ter tumor viável. Então, isso é um motivo para você fazer a cirurgia. E o segundo é em tumores mistos, mesmo que se tratem de teratomas, para você prevenir a síndrome do overgrowing teratoma. Yo creo, Coca, que en este momento quizás probablemente hubiera sido, indudablemente que no lo tenía, pero hacer una resonancia, pero ya con los marcadores negativos, creo que con resonancia podríamos haber quizás evaluado mejor, pero yo estoy de acuerdo que en el momento, si hay que hacer cirugía o hay que ir a los ganglios de todas maneras, pero un poco con la confianza de que ya teníamos marcadores negativos, o sea, como que probablemente ya había hecho buen efecto porque eran 4 painos,
que había recibido ya el enfermo? 3. Ya, pero ya con marcadores negativos. Sí. Y no se ve con una imagen como de teratoma creciente a que se refiere la doctora, porque no es muy grande la masa, son más bien ganglionares. Muchas gracias, doctor. Adelante, Alberto. Entonces decidimos operarla y se llevó a pabellón durante el mes de octubre. Este es el conglomerado de adenopatías que se sacó de aproximadamente 6 centímetros. Esteban, no sé si quieres opinar alguna cosa respecto de la segunda cirugía, por favor. Hola. Mira, claro, siempre la cirúrgica, como bien mencionaban, de si esto será residual con tumor activo, solamente será fibronecrosis o fibrosis solamente. Entonces, lo discutimos bastante porque una paciente someterla a una segunda cirugía, la ubicación de la adenopatía también había que hacer una incisión alta. Entonces, finalmente se operó. La paciente no tenía un síndrome adherencial masivo como podría ser por la resección que se hizo antes del tumor, porque antes yo no lo mencioné, pero el tumor primario estaba muy adherido a la pared y al intestino. Entonces tampoco fue una disección un poco más compleja, pero en la segunda cirugía, por lo menos a nivel peritoneal, no había un síndrome adherencial importante, por lo cual el acceso a la adenopatía no fue complicado y además por el tamaño era ubicable a la palpación, ¿ya? Y viendo las imágenes. Por lo cual ahí entramos con el equipo de cirugía pediátrica y también teníamos la asistencia de un cirujano vascular por la ubicación intercavo aórtica, ya que en este tipo de cirugías principalmente la lesión o el riesgo mayor es la lesión de la cava, ya que en general la lesión aórtica es bastante menos común por la resistencia que tiene la pared de las arterias, sobre todo de la aorta. Y se entró a la cirugía, se pudo identificar claramente el principio y el inicio y el fin del conglomerado adenopático y se procedió a la resección de esta adenopatía. Y algo para aclarar que, claro, cuando mencionaron la pregunta anterior sobre si hubiesen resecado el primer conglomerado, en general, como yo opero cáncer de ovario, las pacientes que ya tienen compromiso sobre los vasos renales con compromiso adenopático se consideran no resecables. Realmente, como bien mencionaba el doctor Lleven, es por la morbilidad que puede tener. Esta paciente tenía un compromiso que llegaba hasta el tronco celíaco, por lo cual el compromiso ante una lesión arterial o venosa hubiese sido una morbilidad no aceptable. Por ende, en general, cuando tienen compromiso sobre los vasos renales en cáncer de ovario, se considera no resecable. Y uno espera después el efecto de la quimio para eventualmente ver la respuesta y decidir una cirugía de second loop. Albert. Gracias, Esteban. Doctor Llevenes, ¿quiere añadir alguna cosa adicional? No por ahora, creo que Esteban lo explicó claramente. Sí, bueno, fue bueno hablar con el cirujano vascular porque efectivamente durante la disección hubo un daño de la cava inferior que el cirujano vascular nos cooperó con reparar sin problemas. También estuvo en la UCI un par de días sin incidentes, inició su cuarto ciclo de quimioterapia el 14 de octubre, se mantuvo con marcadores bajos. El equipo de endocrinología infantil inició la terapia de reemplazo hormonal y se fue de alta a su domicilio el 21 de octubre del año pasado. Este es el informe de anatomía patológica del conglomerado adenopático que se sacó, que como pueden ver era un tumor necrótico con reacción inflamatoria granulomatosa sin neoplasia viable, de 6 por 2,5 por casi 1 centímetro de sus volúmenes. Albert, Y creo destacable que en ambos biopsias, la biopsia anterior, la primera, no era evidenciable tejido prácticamente ovárico normal, estaba todo invadido
por este tumor. Y en la biopsia del conglomerado adenopático era tejido necrótico prácticamente y sin tejido viable. Eso, gracias, doctor. No sé si alguien más del panel de expertos quiere comentar algo en este momento, o seguimos, ya estamos casi terminando con la presentación del caso. Actualmente la paciente está en buenas condiciones, permanece en controles periódicos con el equipo de los oncólogos pediátricos. El último TAC que tiene es de diciembre del año pasado, donde no se muestran ningún tipo de recidiva. Y la última beta que tiene de julio de este año es de 2.4. Doctor, ¿se hizo control de LDH? Me parece que sí, pero no los anoté, doctor. Tendría que revisar la ficha, pero me parece que sí. ¿Algún comentario del panel con respecto a este caso Opina, demasiado interesante? Acá la doctora Olate dice que están normales. es la oncóloga pediátrica a cargo del caso. Ya, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué apoyo hormonal planean darle y a partir de cuándo? El apoyo hormonal ya empezó durante su hospitalización. ¿Qué hormonas? Exactamente no sabría decirles, porque no me pareció, para no alargar la presentación, detallar la terapia de reemplazo que se le indicó, pero ya la está tomando. Y ya está en control también ambulatorio con los endocrinos. O sea, la terapia de reemplazo empezó en octubre. ¿Algún comentario del panel de expertos o de alguien del público que quisiera decir algo? Doctora, indudablemente cada caso nos enseña mucho, sobre todo este tan extenso y grave en su presentación, pero creo que más vale aún la pena frente a cada caso en particular, tiene que haber un equipo tal cual está en los colegas de Concepción. En el momento de tomar las decisiones, desde el punto de vista es súper difícil, creo que todos aprendemos y a mí me da mucho gusto que compartamos este caso porque en realidad las decisiones son siempre difíciles, sobre todo con el colega quirúrgico, el cirujano ahí en el momento. Pero creo que es bueno con los marcadores, con las imágenes, con el cirujano ahí mirándola, con el estado clínico del enfermo, tomar decisiones quizás las mejores, pero con todos los antecedentes en la mano antes de tomar alguna decisión. Eso. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias al equipo de Concepción, que de verdad se pasaron con este caso clínico. Yo creo que a todos nos enseñó un montón, porque los tumores germinales en realidad son poco frecuentes, más aún bilaterales, son una patología súper rara en los niños, y ha sido, yo encuentro súper ilustrativo para todo el mundo este caso. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. Yo creo que todos hemos aprendido mucho hoy. Gracias. Y con respecto al doctor Leopold, el doctor Eduardo Leopold iba a presentar el segundo caso de un teratoma cervical operado en Exit, pero dada la larga discusión que permitió este caso, decidimos que lo vamos a dejar para el próximo mes para poder revisarlo con más calma, junto a un caso de la Católica que también tienen un teratoma cervical operado en Exit. Así que vamos a revisar de nuevo tumores de células germinales, pero en este caso cervicales en recién nacidos para el próximo mes. Y ya cerrando nuestra reunión de hoy, darle las gracias a todo nuestro panel, a todo el equipo de Concepción, que se unieron todos y conversaron y se pusieron la camiseta entre todos para poder presentar este caso juntos. Muchas gracias al doctor Esteban Gutiérrez por contarnos su opinión y por compartirnos su experiencia. Y no sé si alguien más quiere decir algo, pero fue un placer esta conversación. Bueno, en algo cortito, en humilde, como les decía, representación del equipo de cirugía oncológica y de los
los colegas de otras especialidades que nos ayudan. Ha sido un placer presentarles esto y nos alegra mucho que haya generado discusión y que nos sirva de aprendizaje a todos. Así que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, felicitaciones al equipo y muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos el próximo mes. Ojo que el próximo mes volvemos a nuestra calendarización habitual. Próximo mes nos corresponde la reunión el 14 de diciembre. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias.